Entonces, vamos a continuar la clase eh, de transportadores de sólido. Un ratito que... acá está. Ahora sí, voy a presentar. Voy a compartir también el tema de los videos para que puedan descargar si quieren. Voy a hacer eso, ¿está bien? Bueno. Ahí ven mi presentación. Uy, Sí, profe. ahí está. Esperen que alguien quiere entrar. Dame. Ahora sí. Bueno, vamos a continuar entonces en los temas de la unidad 1, ¿sí? Vimos hasta tornillos sin fin la clase pasada, hasta el apartado 4, ¿está bien? Hasta el apartado 4, ¿sí? Y ahora vamos a ver todo lo que es la parte de transportadores con cadenas tipo Redler, cangilones, elevadores de cangilones, transporte neumático y algunos parámetros para decidir la elección de estos transportadores, ¿sí? Esta última parte de la unidad 1 vamos a dar en la siguiente clase porque ya son cálculos, ¿sí? Es toda la parte de dimensionamiento de los transportadores, ¿está bien? Entonces, hoy vamos a desarrollar esta parte que está marcada. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de los transportadores de cadenas, ¿sí? Acá como ven en la figura ya les presento cómo son los transportadores de cadenas. Como dice su nombre, contiene cadenas, ¿sí? Se emplean principalmente para el transporte de pallets, cargas pesadas, ¿sí? Y elementos de grandes dimensiones. Por ejemplo, planchas o perfiles de diferentes materiales, ¿sí? Perfiles, por ejemplo, para el tejado, ¿sí? Básicamente, cargas que son de gran dimensión y hasta cargas pesadas, de gran peso, ¿está bien? El tipo y el número de cadenas que se emplea normalmente con estos transportadores viene condicionado por el producto que yo voy a transportar, ¿bien? Entonces, hay varios tipos de cadena. Estos son también transportadores de cadena, pero de un estilo que no solemos ver, ¿verdad? Pero son básicamente, están todos encadenados, ¿está bien? Son transportadores de cadenas. Estos materiales también, o sea, estos transportadores, perdón, también pueden utilizarse para materiales en granel, por ejemplo, arena, carbón o cereales, ¿sí? Pertenecen también a estos medios de transporte para elevación, ¿sí? Para medios de elevación, o sea, para elevar algún material en altura, ¿está bien? Bueno, se componen por uno o varios ramales de cadenas circulantes, ¿está bien? En el caso de que sea de varios ramales, ramales quiere decir estas líneas, o sea, acá hay uno, dos, tres ramales, ¿está bien? Entonces, esos ramales, en caso de que sean varios ramales, las ruedas de las cadenas de accionamiento están unidas entre sí por un mismo eje, ¿sí? Entonces, esto está, a pesar de que hay una separación entre los ramales, está unido por un mismo eje. O sea, es un mismo eje que está pasando por en medio de la cadena o por la seguidilla de cadenas que va pasando. ¿Está bien? Entonces, la transmisión por cadena normalmente es accionada por un motor eléctrico, ¿sí? Generalmente es controlado con dos niveles, ¿sí? Eh,
la velocidad de marcha lenta y la velocidad principal. Vamos a ver bien eso enseguida. Acá vamos a ver si sale el sonido. Estos primeros videos no tienen luego sonido, así que no se preocupen. Eh, ¿Por qué no puedo? A ver, clic. Ahí, ahí está. Entonces ahí vamos a ver un transportador en charnela, ¿sí? Que eso es el estilo de estas cadenas, ¿ven? Están todos encadenados, pero se llaman de estilos charnela. Cadena de estilo charnela. Entonces, básicamente, básicamente tiene un transporte bien estable, ¿sí? No tiene mucha vibración, movimiento. Ahí transportan grandes dimensiones. En este caso son como rollos de papel, ¿sí? Entonces ese es un tipo de cadenas, ¿está bien? ¿Cuáles son algunas ventajas y desventajas de este estilo de transportadores de cadena? A diferencia, por ejemplo, de lo que vimos la clase pasada de las cintas transportadoras, que más o menos se le parece a la charnela, los estilos de transportadores de cadenas son para materiales a granel, ¿sí? Normalmente las transportadoras de bandas no sirven normalmente para los transportadores en granel, ¿sí? Tiene la ventaja que se puede usar una forma hermética al polvo. Entonces la cadena puede venir provista de una forma hermética para evitar el derrame, por ejemplo. Sin embargo, en las transportadoras de cintas yo no puedo colocarle esa forma hermética, ¿está bien? Y aunque tampoco, o sea, la diferencia con las cintas transportadoras, porque esto es una comparación más o menos con las cintas, que no permiten, los transportadores de cadena no permiten salvar o, o circular tramos de transporte muy largos, ¿sí? La potencia necesaria es mayor debido a la mayor fricción que existe, ¿está bien? Bueno, entonces, por ejemplo, las transportadoras de cadena que se usan para materiales en granel son como vemos acá, ¿sí? Básicamente están entonces provistos de un lugar donde yo voy a llevar los granos, ¿sí? Y básicamente lo que transporta o el movimiento, ¿cómo se dice? O sea, la forma de transportar esa canaleta o ese contenedor de los granos es a través de las cadenas. Entonces, hay varios tipos, ¿sí? Acá tenemos un estilo de transportadores de cadena, pero hay, básicamente, acá les puse 5 tipos que les voy a mandar también videos de cómo son cada tipo, ¿sí? El transportador de cadena con artesa es uno. También tenemos otros que es un transportador tubular con cadena o por cadena, ¿sí? Después tenemos un transportador de discos de arrastre que también usa cadena. También tenemos un transportador rascador. Este es más o menos parecido a un transportador rascador porque tiene como aletas que hacen mover también y hacen evitar que se acumulen los granos, ¿sí? En una parte determinada del trayecto del transportador, ¿está bien? Después también tenemos una cinta transportadora de placas que usa cadenas en el trayecto, ¿está bien? Bueno, después tenemos o sea, otro estilo, otro sistema de transportadores de cadenas que son para mercancías, ¿sí? Para placas o para materiales de gran dimensión, ¿sí? Específicamente. ¿Está bien? A ver un ratito.
Esto. Quiero que no se me vaya nomás la conexión, así que les voy a mirar de vez en cuando. Y ustedes también pregúntenme algo de vez en cuando para saber que están ahí. Bueno, entonces los otros sistemas de transportadores de cadena para mercancías, por ejemplo, también hay un estilo de cinta transportadora de placas que usa cadenas. También hay cadenas de arrastre. eh, Transportador oscilante, también se le llama transportador de carrusel y hay otro tipo de transportador que son de bolsas. Todo esto para transportar mercaderías. Vamos a ver acá un ejemplo. Realmente les dejé dos videos, pero acá vamos a ver uno. No sé por qué. Ahí está. No tiene sonido, así que no se preocupen. Yo les voy a hablar. Eh, Esto básicamente son transporte de cadena de arrastre, ¿sí? Que básicamente son los que transportan así mercaderías o grandes piezas de metal que son capaces justamente de soportar grandes cantidades, o sea, gran dimensión y gran peso, ¿sí? Están así dos cadenas o dos líneas de cadenas continuas. Está una cadena que gira hasta acá y ahí empieza otra cadena que gira, que empieza a girar desde ahí. Entonces esto es un estilo. Bueno, a ver un poco si podemos ver, no, es todo un tema para salir. Así que les dejo esos videos ahora para ver los tipos de transportadores. ¿Está bien? ¿Hasta aquí hay alguna consulta? Ahí terminamos la parte de cadenas, de transportadores de cadenas. Acá no hay ninguna consulta. Parece que no. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, vamos a ver cuáles son los transportadores de tipo Redler, ¿sí? Acá como ven, básicamente el transportador tiene como aletas, ¿sí? Que cumplen la función de transportar o de mover el sólido principalmente. ¿Está bien? Entonces estos tipos Redler es un tipo de transportador sin fin, ¿sí? En el cual se utilizan varios materiales dependiendo de las necesidades del cliente y el material a transportar. Está haciendo, o sea, los materiales pueden ser desde los más simples, por ejemplo, el acero, hasta los más forjados, que soportan materiales, por ejemplo, abrasivos, ¿sí? Que pueden dañar mucho estas aletas que tienen los redles, ¿sí? Los redles se utiliza normalmente para transportar todo tipo de material, o sea, podemos transportar desde semillas, cereales, acerrín, frutos, orujo, y también todo tipo de harinas y subproductos, ¿sí? Bagazo también, el bagazo cervecero, por ejemplo, que son muy finitos, bagazos de maíz, o sea, muchas cosas, ¿está bien? Bueno, acá vamos a ver ya una introducción de lo que son los Redler, ¿sí? Básicamente se carga en una parte, ¿sí? Y estas aletas son lo que básicamente transportan, o sea, estos pueden cambiarse para más grandes, más pequeños, dependiendo del material que yo quiero utilizar. Es muy versátil los Redler porque hay de fácil mantenimiento porque ven cómo pueden cambiarse las piezas sin ningún problema, sin tener que cambiar, por ejemplo, toda la línea. Sin embargo, por ejemplo, en las bandejas, en los transportadores de banda, si se descompone una parte de la banda, básicamente vos tenés que cambiar toda la banda. Sin embargo, los Redler no. O sea, si se descompone una parte nada más, solamente cambias la pieza de esa parte.
Esa es una de las ventajas más importantes de los Redler. ¿Sí? Entonces es un mecanismo bastante simple y, y básico, ¿verdad? Ese es el accionamiento básicamente de los Redler, ¿sí? Es de nuevo como un cilindro que tiene un eje que está accionado por un motor, ¿sí? Ahí ese lado vamos a ver. El otro lado era como, ¿se acuerdan que era el tambor que giraba libre, ¿sí? Bueno, a ver, creo que ahí terminó. Sí. Bueno, entonces vamos a ver las ventajas que ya le estaba diciendo, algunas de las ventajas. Llevan un sistema de funcionamiento que reduce drásticamente el ruido que generan otras cintas, ¿sí? Básicamente no hace ningún ruido eh, este tipo de transportadores. Su mantenimiento es mínimo, lo que les dije, o sea, si hay una pieza que se descompone y además si es un material que es adecuado a lo que nosotros estamos transportando, por ejemplo, que tenemos productos abrasivos y es un material forjado y un material adecuado para ese producto que estamos transportando, entonces básicamente no va a afectar al transportador Redler, ¿está bien? Su fiabilidad es extensa, o sea, ¿por qué decimos que es extensa? Porque tratan al producto con mucho cuidado. Básicamente no hay una fricción muy fuerte con el producto que estamos transportando. Entonces es muy utilizado para materiales delicados. ¿Está bien? Son capaces de transportar gran capacidad, ¿sí? Llegando a 300 toneladas más o menos de capacidad. Es adaptable, se puede construir con curvas horizontales y verticales, ¿sí? Y también el transporte es mejorado dependiendo de cada instalación, ¿está bien? Entonces, es bien versátil, ¿sí? Acá vamos a ver otro video de un Rattler por corriente, ¿sí? Desde la descarga ya va transportando las paletas de los Redler, ¿sí? Acá, desde la descarga. Y básicamente transporta, no es que lastima o hace mucha fricción con el material, ¿sí? Cumple nada más la función de transportar de un lugar a otro. De una descarga a una carga, por ejemplo, acá en este caso, en una tolva, de nuevo. ¿Ven? Entonces, básicamente, transporta de manera delicada, aunque hay mucho movimiento, básicamente los Redler solamente lo que hace es llevar el material. Puede ser que acá en este punto haya un poco de fricción y hay un poco de rotura del material, pero si controlamos la velocidad, por ejemplo, eh, no va a afectar tanto el material. ¿Está bien? Acá hay otro video. Uy, este sí tiene ruido. Es otro tipo. Si ahí ven bien los ejes, ¿sí? Está accionado por cadenas, ¿ven? ¿Ven las cadenas? O sea, son cadenas, pero con paletas Redler, básicamente. Ahí están las cadenas que están sosteniendo los Redlers, ¿sí? Acá no hay nada que está material, o sea, solamente está mostrando cómo funciona. Y este es también un Redler más o menos inclinado, ¿sí? No está en una horizontal, está más o menos inclinado, ¿sí? Bueno,
Ahí terminamos el tema de los Redler. Como es un sistema muy simple, entonces no hay muchas cosas que acotar más sobre ese tipo de transportadores. ¿Está bien? Pero si tienen alguna pregunta, avisen. ¿Está bien? Ahora vamos a ver lo que son los elevadores de cangilones, ¿sí? Existen tres tipos más corrientes de esta clase de elevadores, ¿sí? Acá en la figura, como ven, este tipo de elevadores se llaman de descarga centrífuga, ¿sí? ¿Por qué? Principalmente estos cangilones, los cangilones le llaman a estas tolvas o a estas, como estos recipientes, son recipientes, vamos a ver bien en los videos cómo son, ¿verdad? Pero son como recipientes que llevan la carga, ¿sí? Hasta de un lugar a otro lugar de descarga, ¿sí? Están remachados por una parte, en la parte posterior, a un eslabón de la cadena o a la banda, ¿sí? Por una parte está entonces remachados. ¿Qué quiere decir remachados? Están como fijos dentro o por una cadena o por una banda, ¿sí? Puede ser cadena o banda. Entonces, remachados quiere decir que están como atornillados, ¿está bien? Entonces, los cangilones se cargan de un lado, caen de un vertedero en esta parte inferior, ¿sí? Se cargan desde un vertedero o por excavación, porque yo puedo tener también acá en la parte de abajo, en la parte negra, yo puedo tener también una carga determinada de material y yo puedo excavar ahí el material y ir cargando los recipientes o los cangilones, ¿está bien? O también, y la carga, o sea, la posición, la descarga es lanzada por acción de la fuerza centrífuga, por eso se llama descarga centrífuga. O sea, este tipo de elevador se llama de descarga centrífuga, ¿está bien? Entonces, en la rueda superior ocurre la descarga. Ese es un tipo de cangilones. Este elevador de descarga centrífuga también se utiliza, o sea, se utiliza realmente para casi toda clase de productos con tal de que no se adhieran a los cangilones, ¿sí? No queden adheridos porque vamos a perder el producto y puedan descargarse también libremente de los cangilones, ¿está bien? Se da también para la manipulación de materias ligeras, tales como granos de cereales y las abrasivas también, como la descarga de cenizas, ¿está bien? Ahí. Ahí vamos a ver ya un tipo. Uy, esperen. Ahí está. No, ahí sí. Vamos a adelantar un poquito la introducción. Bueno, entonces acá estos son los elevadores de descarga centrífuga, ¿ven? Ya van cargados los cangilones, van cargados, suben hasta un punto. Es básicamente para elevar los puntos, ¿sí? Ahí se ven que se pueden colocar diferentes tipos de cangilones y están remachados por una cinta. En este caso, por ejemplo, están remachados, parece ser una cinta, ¿sí? Entonces, después la descarga se hace libre debido a la fuerza centrífuga. ¿Está bien? Entonces, acá está un motor, que es el que acciona el eje superior. Ahí, y se produce la descarga en la parte posterior o en la parte de arriba. Hay acá medio como una trampa, ¿sí? Una trampa de escape de algunos granos que puede ocurrir también. Esas son las ruedas dentadas. Son ruedas dentadas que hacen
accionar también o el movimiento de los cangilones, o sea, de la banda que está moviendo los cangilones, ¿sí? Ahí está. Bueno, entonces, el otro tipo de elevadores de cangilones son los de tipo de descarga por gravedad, ¿sí? Básicamente, estos están soportados o accionados por dos cadenas sin fin. Acá, como se ve en la figura, es este estilo de los elevadores de cangilones por descarga por gravedad, ¿sí? Estas cadenas quedan más o menos invertidas bajo la rueda superior, efectuando así una descarga eficaz. Básicamente, yo cargo de esta manera, o sea, más o menos desde acá, ¿sí? Puede venir desde una descarga o puedo yo también hacer una excavación, ¿sí? Entonces, pasa por la rueda mayor o la rueda superior, ¿sí? Y después acá la cadena se invierte o los cangilones se invierten y caen por gravedad. ¿Ven cómo gira? Este cangilón está girando ya una vez que la rueda va, o sea, perdón, las cadenas, debido a este posicionamiento de la otra rueda, el cangilón va girando y ya va descargando en este punto. Entonces ya ven acá los cangilones totalmente dados vuelta, ¿sí? Entonces el tren de las ruedas inferior básicamente desvía esos cangilones descendentes y hacen la descarga por gravedad, ¿sí? Este sistema permite una descarga casi perfecta de los materiales que no son fácilmente manipulados, ¿sí? Por ejemplo, por un elevador de descarga centrífuga como vimos anteriormente, ¿sí? Porque le dan una fuerza más eh, al voltearlos directamente a esos cangilones y hacen una descarga más eficaz, ¿sí? Bueno. Acá hay otro estilo. Este realmente es otro elevador se llama elevador de descarga continua. ¿Por qué se llama? Porque están tan próximos entre sí los cangilones, están así súper juntos. Acá no se ve tanto vamos a ver ahora en el video, pero los cangilones están muy juntos, que por eso se llama de descarga continua, ¿sí? Cada uno de ellos se descarga por acción de la gravedad, básicamente. Y pasando la carga, perdón, sobre la carga superior del canquilón anterior hacia el vertedero de salida, ¿sí? En conclusión, van en un movimiento continuo, ¿sí? Este tipo de elevadores trabaja con unas velocidades menores al del tipo de descarga centrífuga, pero se adaptan bien a manipulación de materias más pesadas, ¿sí? Acá otro ejemplo, ¿sí? De elevadores de carga continua. ¿Sí? Acá se ve un poquito más que están casi todas juntas los cangilones, todos juntos. ¿Sí? También lo que se consigue con estos elevadores de descarga continua es que se tenga gran capacidad de transporte. ¿Sí? Entonces yo con un gran número de cangilones no es necesario aumentar la velocidad, sino que yo ya voy a poder eh, tener una buena producción de, o sea, un buen caudal de producción solamente con la cantidad de cangilones que yo pueda colocar, ¿sí? El elevador puede disponerse en forma vertical o inclinado, como se ve en la figura. Está más o menos inclinado a unos 45 grados más o menos, sí, que es lo que más funciona, es el que funciona más satisfactoriamente, ¿sí? Y aún más inclinado sobre la horizontal también se puede colocar. Vamos a ver otro video. No sé.
No sé por qué no reproduce. Ahí. Thank you. A ver si está viendo. Ahí está. Ahí, ahora sí. Bueno, estos son los cangilones continuos, de descarga continua. Ahí está. ¿Sí? ¿Ven cómo están los cangilones uno al lado del otro? Básicamente no hay separación, ¿sí? Uno al lado del otro. Este inclusive es un estilo de descarga continua y por gravedad, ¿sí? Ven como la rueda dentada, o sea, la rueda superior está dispuesta de alguna manera que dobla o que hace una descarga de gravedad posterior, ¿sí? Están también, una característica de este estilo es que están accionados por cadenas, ¿sí? No están remachados, por ejemplo, por una banda. ¿Está bien? Profe, ¿eso en qué, por ejemplo, se usaría? Se puede usar para todo estilo. Puede usarse para granos, puede usarse para materiales también como tornillos, o sea, materiales metálicos, ¿sí? Se puede usar para materiales en granel, desde harinas también se pueden transportar con eso. Solamente que las harinas en este caso, por ejemplo, en este estilo, eh, podemos tener ahí una pérdida considerable, pero si, por ejemplo, tenemos una protección o tenemos una canaleta de recoger alguna pérdida, entonces se puede usar también para harinas o materiales más pulverulentos. ¿Está bien? Pero básicamente es más para materiales en granel, ¿sí? Que pueden ser metálicos o pueden ser alimentos cereales, por ejemplo, ¿sí? Bueno, dale. Bueno, entonces ahora vamos a ver, creo que era este el último, no, había un transportador más. No, sí, este es el último transportador que vamos a ver, que es el neumático, ¿sí? Es un poquito diferente a todos los transportadores que estábamos viendo anteriormente, ¿sí? Entonces, básicamente este transportador neumático se basa en un movimiento de los sólidos en una corriente de aire a una determinada velocidad y a una dirección determinada. ¿Qué quiere decir eso básicamente? Que yo en un transportador neumático normalmente yo no voy a transportar tornillos, ¿sí? O no voy a transportar materiales en granel pesados. Básicamente voy a transportar sólidos finos o polvos, ¿está bien? Porque yo uso una corriente de aire en el transportador neumático, ¿está bien? Entonces, normalmente un transportador neumático hay en silos, ¿sí? De harinas, hay en silos o hay en fábricas de harina, en fábricas de productos químicos, por ejemplo, también, que accionan o que tienen que transportar materiales sólidos finos, ¿está bien? Entonces, básicamente, el volumen y la presión del aire que se utiliza en un transporte neumático se calculan dependiendo de cada caso, en función de la distancia que yo quiero recorrer
o de desde qué punto a qué punto yo quiero llegar, ¿sí? Y también depende de la naturaleza del producto a transportar, o sea, de la densidad, por ejemplo, del producto que yo quiero transportar. Porque un producto más denso va a requerir mayor velocidad, mayor presión del aire, ¿sí? Y mayor volumen también del aire, ¿sí? Básicamente. Entonces, acá vemos un poco el sistema, básicamente, del transportador, ¿sí? Entonces, yo tengo, por un lado, el aire comprimido, ¿sí? Que está, como es un aire comprimido, necesita un compresor de aire, ¿sí? Que voy añadiendo al transportador principal, al centro del transportador, ¿sí? Donde yo tengo el material rojo es básicamente el sólido que yo quiero transportar, ¿sí? Entonces yo tengo en un silo de almacenamiento ese material sólido, yo acciono o abro la válvula neumática de admisión o la válvula donde yo hago entrar el sólido y cómo yo voy a transportar de acá, desde este punto a este punto, ¿sí? Porque esta es una tolva de proceso o es una operación que imagínense que es una tolva mezcladora, que yo quiero hacer pan en esta tolva, ¿sí? Pan industrial, porque no va a ser pan de una fábrica chiquita, ¿sí? Y entonces para transportar la harina hasta este punto, básicamente yo uso este sistema de aire comprimido o de transporte neumático para transportar todo lo que ven acá en rojo hasta la tolva de proceso, ¿está bien? Entonces, básicamente acá entra el aire y el aire empuja los sólidos, ¿sí? Empuja, empuja, empuja y ven que hay acá partes donde tenemos aire, que justamente cuando el aire va entrando, va empujando todo esto, ¿sí? Va empujando hasta llegar a la tolva. Eso es básicamente el funcionamiento del transporte neumático, ¿sí? Se puede utilizar, como les dije, para productos de densidad media a alta, ¿sí? También para sensibles al calor. ¿Por qué? Porque básicamente el aire no es que está caliente, está comprimido, está a una alta presión, ¿sí? Pero no está caliente, ¿sí? O sea, no usamos acá calor, básicamente. También para productos semiabrasivos o abrasivos y para distancias cortas. Básicamente estos transportes no son para distancias largas como se usan las cintas transportadoras o los cangilones, ¿sí? Yo no puedo usar para grandes distancias, ¿está bien? ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos ejemplos que yo les dije más o menos, algunos ejemplos que yo puedo transportar con este estilo de transporte neumático? Arena, por ejemplo, plástico peletizado, sal, ¿sí? Cuarzo, cereales en granos como maíz, avena, cebada. Son todos esos productos que pueden transportarse con este transportador, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco la clasificación, ¿sí? Dependiendo en función del modo de transporte que se establezca en la tubería del transporte neumático, se distingue dos tipos de sistemas, ¿sí? De transporte. Uno es en fase diluida, en el que la corriente del gas desplaza las partículas del material como si fueran elementos discretos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que está bien diluida, ¿sí? Yo creo que vieron un poco en química que es una solución diluida. Es básicamente que yo a un sólido o a un líquido concentrado, yo le añado más agua para que esté más diluida. En este caso, a nosotros el transporte neumático es añadirle más aire, ¿sí? Y básicamente el material que yo estoy transportando está en suspensión, está bien diluido, ¿está bien? Son materiales aislados discretos, básicamente. Este régimen de flujo
se caracteriza por grandes o altas velocidades de gas, bajas concentraciones de sólidos, perdón, como dijimos, y bajas pérdidas de carga por unidad de longitud de tubería. ¿Por qué hay bajas pérdidas de carga? Porque la presión, porque la densidad de los sólidos no es muy elevada. Y la pérdida de carga depende mucho de la densidad del sólido, ¿sí? O sea, de eso depende. Vamos a ver ahora cuando hagamos los cálculos de qué depende la pérdida de carga de una línea, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer más de cálculos, las pérdidas de carga, la longitud del transportador, ¿sí? Eso básicamente ya les voy adelantando que vamos a calcular, ¿sí? Entonces, básicamente porque la densidad es muy baja del sistema, tenemos bajas pérdidas de carga. Entonces, después tenemos otro estilo de sistema de transportadores neumáticos que son la de fase densa, en el que las partículas no se encuentran completamente suspendidas y las interacciones partículas son mucho mayores. ¿Y cuál es la característica principal de estos sistemas? Es que tenemos bajas velocidades de gas, tenemos altas concentraciones de sólidos y tenemos grandes pérdidas de carga por unidad de longitud de tubería. ¿Está bien? Entonces, para este tipo de patrones, ¿verdad? Pueden haber varios tipos de transportadores. Y también cada uno tiene unas características particulares. ¿Está bien? Entonces, esto es completamente diferente a la fase diluida, ¿sí? Acá tenemos mayor concentración de sólidos y menor cantidad o presión de gas, ¿sí? Entonces vamos a ver una tabla comparativa de clasificación, ¿verdad? Básicamente vimos esto, ¿verdad? Que la fase diluida tenía mayores velocidades, menor concentración de sólidos, pérdidas de carga mucho menores, ¿sí? La presión de transporte es mucho menor también, ¿sí? Porque básicamente yo no tengo mucho sólido que transportar, está muy diluido en la fase diluida. Sin embargo, la fase densa es mayor a 2 bar, o sea, es mayor presión la que tengo que utilizar. La carga de sólido es una concentración de 15,1 y para la fase densa es mucho mayor, ¿sí? También la velocidad de los sólidos es mayor. ¿Por qué? Porque tiene mucho más espacio para desplazarse. Entonces, la velocidad de los sólidos es mayor, pero la velocidad del gas, las dos velocidades son mayores porque tienen más espacio para desplazarse. ¿Está bien? Bueno, hay otra clasificación para este tipo de transporte neumático, que básicamente es según sea la naturaleza de la presión. ¿Está bien? Por ejemplo, hay sistemas de presión positiva o de impulsión, ¿sí? La presión absoluta del gas en el interior de la conducción es siempre mayor que la atmosférica, ¿sí? Espérenme que voy a verles un ratito si están ahí. No, todavía. Ahí estoy a sacar, voy a hacer ruido. Ahí está. Ahí. Bueno, quería ver nomás si no me desconecté. Bueno, entonces, estos sistemas de presión positiva. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir que sea de presión positiva o de impulsión? Que la presión absoluta, ¿se acuerdan la presión
Hola, disculpen, se fue la luz acá en la facultad. Bueno, voy a volver otra vez a presentar. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, dale. Gracias, Araceli. Bueno, ahí. Ven otra vez ahí mi presentación, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Bueno, gracias. Entonces, estábamos diciendo que según sea la naturaleza de la presión, tenemos dos sistemas. La de presión positiva, que le estabas diciendo que la presión absoluta del gas es en el interior de la conducción, o sea, en el sistema neumático, en el sistema de tuberías de transporte neumático, es mayor que la presión atmosférica. ¿Se acuerdan que la presión absoluta justamente es la presión que mide el manómetro y la presión atmosférica? No sé si se acuerdan un poquito de lo que se dio en física o creo que en mecánica de fluidos también vieron un poquito de eso, ¿sí? Entonces, la presión absoluta en el interior, o sea, en esta tubería, vamos a poner un puntero, ¿sí? En esta tubería de transporte es mayor que la atmosférica. O sea que si la atmosférica está a una atmósfera, o sea, es una atmósfera, entonces esta presión o puede ser 2 o 3 atmósferas. ¿Está bien? Bueno, entonces, el soplante se sitúa aguas arriba en el punto de alimentación de los sólidos. O sea, aquí. Acá está el blower, ¿sí? Que es básicamente el soplante o la inyección del aire que está antes de donde se está alimentando los sólidos, ¿sí? Entonces, por eso se dice aguas arriba. El dispositivo de descarga, o sea, encargado de separar el gas de los sólidos, opera a una presión cercana a la atmosférica, ¿sí? Acá estos filtros o estas válvulas, ¿sí? Realmente esto es donde se separa otra vez el aire, ¿sí? Este es el dispositivo encargado de separar el gas, ¿sí? De recuperar. Si es aire, básicamente no es necesario recuperar. Dependiendo de lo que se esté transportando, ¿sí? Si necesita de aire normal, que puede ser aire húmedo, entonces no hay problema. Pero si es aire seco, lo que necesita para evitar, por ejemplo, que ingrese agua, o sea, humedad al producto, entonces estos gases se vuelven otra vez o sea, se juntan en este dispositivo y se vuelven a recircular, ¿sí? Al ventilador o al soplante, ¿está bien? Entonces, básicamente, este dispositivo está a una presión cercana a la atmosférica justamente porque como todo sistema va desde una mayor presión a una menor presión, ¿está bien? Bueno, después el otro estilo de sistemas se llaman de presión negativa o de vacío, ¿sí? La presión absoluta del gas en la línea es menor a la atmosférica, o sea, es menor a una atmósfera, básicamente, ¿sí? Y para conseguir eso, el soplante está ubicado después de colectar el polvo, o sea, básicamente en la salida o en el lugar de la tolva de descarga de los sólidos, ¿sí? Acá está el soplante, ¿sí? ¿Ven? Entonces, básicamente lo que yo hago es succionar el aire.
generar un vacío en la línea, ¿sí? Yo acá estoy inyectando aire, pero este aire está a una presión mayor que este aire que está en la línea. ¿Por qué? Porque yo acá estoy básicamente succionando, acá lo que en vez de un ventilador se usa una bomba de vacío para retirar ese aire, ¿sí? Y generar una baja presión y justamente también generar una presión menor a la atmosférica en esta línea, ¿está bien? Bueno, entonces, eso básicamente, y la presión en el punto de alimentación es cercana, acá, como les dije, a la atmosférica, lo que permite una alimentación libre del producto, ¿está bien? Bueno, acá vamos a ver un video. ¿Me permite? No, esperen. No sé por qué nunca me quiere. No. Ay. Ay, no sé por qué. Esperen. Vamos a intentar ahora. Bueno, esperen. Ahí está. Pase diluido. Es lo que vimos la primera clasificación, ¿sí? Tenemos una mayor cantidad de aire y menor cantidad de sólidos a transportar, ¿sí? Entonces usamos ventiladores dependiendo de la presión, ¿sí? Usamos o ventiladores o bombas de vacío, ¿sí? Que si queremos una presión positiva o negativa, porque este es de fase diluida, ¿está bien? Ya está. Ahora vamos a ver otro, que son los de presión positiva, ¿sí? ¿Cuáles eran los de presión positiva? Donde la presión en la línea es mayor a la atmosférica. Básicamente tenemos un ventilador acá, en la entrada, ¿sí? ¿Ven? Acá está el aire entrando. Esta parte blanquita es básicamente el aire, ¿sí? El aire. Acá está entrando. Y va transportando los sólidos, ¿sí? Entonces ahí se llena la alimentación primero y ahí se inyecta el aire, ¿ven? En la parte blanca y ahí va transportando los sólidos. Una presión positiva. La presión aquí es mayor a la atmosférica y la presión también en la línea es mayor a la atmosférica. ¿Está bien? Básicamente acá está el dispositivo de recogida del aire otra vez, ¿sí? Y acá otra vez nos muestra ahí cómo se inyecta el aire para transportar justamente esos sólidos. Otra vez acá los accionamientos, nomás las válvulas que se abren. ¿Está bien? Se cierran estas válvulas y se inyecta el aire. ¿Está bien? Por eso están en rojo y acá está en verde. Y acá está en verde también. Y ahí va transportando. Aquí no muestra más nada.
Bueno, vamos a ver un poco las ventajas que tiene un transportador neumático. ¿Cuáles son algunas de las ventajas? Que ya habíamos hablado, ¿sí? Tiene altas capacidades. Una de las principales ventajas que tiene altas capacidades de transporte, no tanto a larga distancia, medio que está un poquito mal. Sí tiene altas capacidades, pero no hace tanto a largas distancias. Depende mucho de qué es larga distancia. Hay sí una mínima rotura de grano y generación de finos, ¿sí? Como no se rompe el grano, entonces básicamente tenemos una generación mucho menor de finos. Existe un sistema óptimo de transportes de mezclas preparadas sin disgregación, quiere decir sin poder romper, por ejemplo, esas mezclas, ¿sí? O sea, sin poder separar esas mezclas previamente mezcladas. Hay una alta relación producto-aire, ¿sí? Un mínimo consumo de aire comprimido y un mínimo de consumo de energía. Eso es muy importante también para las fábricas. Acá hay un sistema otra vez de básicamente, o sea, es básicamente un sistema completo de transporte neumático a reactores, ¿sí? O sea, esto es todo un proceso, ¿está bien? Básicamente, ¿dónde está nuestro transportador? Está aquí, ¿sí? Acá está el módulo del aire donde va transportando lo que son los sólidos que previamente son mezclados. O sea, acá hay inclusive una recepción de materia prima, se rompe la materia prima, se lleva otra vez a un triturador, puede ser también acá un molino de rodillos que vamos a ver más adelante. O sea, con el profe Rivaldi inclusive ya vieron un poquito de esto, ¿sí? Y luego se hace acá hay una serie de transportadores, ¿sí? Acá hay un transporte otra vez de tornillos sin fin, que ya vimos ya, ¿sí? ¿Se acuerdan del tornillo sin fin? Que son hélices básicamente que transportan todos estos sólidos. Va a una tolva y de la tolva, normalmente esta tolva es para filtrar también y tener básicamente, poder hacer un peso adecuado de lo que se va a inyectar en cada reactor y también para tener una granulometría determinada. Después vamos a ver la parte de tamices, por ejemplo, y van a entender por qué se hace todo este proceso. Porque yo acá nomás ya no trituro y ya no llevo directamente a mis reactores. Porque cada proceso es diferente, ¿sí? Y cada proceso requiere de algunas especificaciones específicas. Otra vez, ¿verdad? Valga la redundancia. Algunos requerimientos, justamente para que reaccionen, por ejemplo, necesita una granulometría determinada, una cantidad determinada, ¿sí? Justamente para evitar que se tenga todo tipo de pérdidas. ¿Está bien? Acá se fue otra vez la luz y quiero ver si... Pues yo me conecté a mi celular. Ah, están todavía. Bueno, ahí está. Porque no sé qué pasa. Lo que sí que esto es un sistema, o sea, yo les quería mostrar como último esto, ¿verdad? Antes de ver la selección de los transportadores, porque básicamente ustedes como ingenieros industriales van a analizar muchísimo estos tipos de procesos. Y si Dios quiere, el año que viene, no, este año en el segundo semestre, vamos a seguir juntos en procesos industriales, ¿sí? Y vamos a ver todo, que se usa cada una de estas etapas. Y cada una de estas etapas requieren de operaciones unitarias o operaciones industriales, que es lo que estamos estudiando nosotros. ¿Y por qué estudiamos operaciones industriales? Porque nosotros somos ingenieros, o sea, vamos a ser ingenieros, ¿sí? Van a ser ingenieros, necesitan saber el funcionamiento de cada equipo, ¿sí? Porque cada equipo, a ese equipo se le llama una operación, ¿sí? Una operación industrial.
Entonces, si yo no sé cómo funciona un equipo, ¿cómo yo voy a hablar? Yo no voy a ser, capaz a algunos les toque ser un personal de mantenimiento, pero normalmente no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo voy a hablar en el mismo idioma que un personal de mantenimiento si yo no sé cómo funciona un equipo? ¿Sí? Por eso es demasiado importante esta materia y espero que le den la importancia que requiere, ¿sí? Porque a la hora de estar en fábrica, ¿sí? De estar en algún lugar, inclusive hace poco nomás, justamente una de mis alumnas de ingeniería industrial me ofreció o me pidió personal para ventas, ¿sí? Personal para ventas de equipos. Y si yo no aprendo ahora, ¿verdad? Capaz después yo puedo aprender también. Puedo aprender el funcionamiento del equipo. Pero si yo ahora no aprendo, va a ser mucho más difícil después. ¿Está bien? Es ahora el momento porque una vez que vos estás en el ámbito laboral, es un poquito más complicado porque ya son otras las exigencias. Ahora la exigencia es estudiar y conocer los procesos y conocer las operaciones. Eso nomás, no hay otras exigencias más que eso. Así que fuerza. Bueno, entonces vamos a ver cómo nosotros seleccionamos. ¿Hay alguna consulta hasta acá? Ahí les hablé un poquitito de lo que tienen que estudiar. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la selección de transportadores, ¿sí? ¿Por qué yo selecciono, cómo yo selecciono o qué básicamente tengo que hacer para seleccionar, ¿sí? Los transportadores a utilizar en una planta industrial es necesario considerar aspectos técnicos y económicos, que serán los determinantes en la elección de equipo de transporte a utilizar, ¿sí? Entonces, los transportadores que yo voy a usar dependen mucho del aspecto técnico y económico que tiene una industria, ¿sí? Entonces, algunos aspectos técnicos, por ejemplo, son las características del material que yo voy a transportar. Por ejemplo, el tamaño de ese material, el peso específico, ¿sí? La dureza de ese material, la abrasividad de ese material, la humedad y la temperatura, ¿sí? Y hay otras características que yo también puedo tener en cuenta. También, ¿cuál es otro aspecto técnico que yo tengo que tener en cuenta? Es la distancia y la dirección del transporte, que puede ser vertical, horizontal o oblicua o inclinada. ¿Está bien? Otra característica técnica es la cantidad a transportar, cantidad horaria, que no es lo mismo que la cantidad que estábamos hablando acá del tamaño, por ejemplo. ¿Sí? La cantidad horaria de transportar es la capacidad o el flujo másico que yo puedo transportar. Es muy importante saber esta cantidad. ¿Por qué? Porque depende mucho de la cantidad de tiempo que yo necesito, por ejemplo, operarios en una planta. Si yo tengo 100 toneladas de producto y yo sé que mi máquina opera a 10 toneladas por hora, entonces, ¿cuántas horas yo necesito para poder procesar todas mis 100 toneladas? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante saber eh, cuál es la capacidad horaria que tiene cada transportador, ¿sí? Y eso también va a depender, o sea, también va a depender el proceso o sea, las operaciones posteriores, ¿sí? Por ejemplo, molienda o, por ejemplo, una destilación o una reacción, ¿sí? Después hay otras formas, o sea, otro aspecto técnico es la forma de almacenamiento, ¿sí? ¿Cómo yo almaceno estos materiales? Otro aspecto técnico es el lugar donde se realiza el transporte, ¿sí? ¿Es abierto o es cerrado? ¿Está bien? Otro es la seguridad de los operarios, ¿sí?
Es muy importante tener vieron que algunos transportadores básicamente no tienen protecciones, ¿sí? No tienen como una carcasa de protección. Entonces, hay que atender muy bien el tema de cada equipo de transporte, ¿sí? Para proveerles de una seguridad a los operarios, ¿sí? También otro aspecto técnico es la forma y el lugar de carga y de descarga del equipo de transporte. Esto es demasiado importante porque dónde, en qué posición yo tengo que poner, en qué forma yo tengo que poner para la carga del material y en qué punto yo tengo que poner o en qué forma yo tengo que poner para la descarga del material, ¿sí? Eso es demasiado importante. Bueno, algunos aspectos económicos son: esto es más bien, como dice su nombre, son aspectos económicos, tema de costos, ¿sí? Entonces, uno es la amortización del equipo de transporte, ¿sí? La amortización es más o menos lo que dura o lo que me va a durar, incluyendo la instalación, o lo que me va a costar este equipo, ¿está bien? También otro aspecto económico es el consumo energético del equipo. ¿Cuánto me va a costar en electricidad o cuánto me va a sumar a mi fábrica el consumo de este transportador? ¿Está bien? Consumo energético. Después hay otros gastos de alistamiento, que es básicamente de instalación o de puesta en marcha, también se le llama, ¿sí? Y también los gastos de mantenimiento del equipo, ¿sí? Y por último tenemos también los gastos de operación misma del equipo, ¿sí? Puede ser algunos ajustes, alguna provisión de un equipo de seguridad o algún tipo de aceites, ¿sí? Bueno, entonces ahí básicamente tenemos todos los aspectos que se tienen en la selección de los transportadores, ¿sí? Acá ya les dejo otra vez la misma bibliografía que les dejé la vez pasada. Les dejamos mucha bibliografía para leer. Todas las bibliografías son importantes. No estudien solo de la diapositiva, ¿sí? Porque les vamos a preguntar no cualquier cosa que no dimos, ¿sí? Pero sí quiero que estudien de las bibliografías. Yo sé que es mucho, pero si ustedes empiezan a estudiar con tiempo, les va a encantar esta materia. Les prometo que les va a encantar. Así que es muy importante estudiar la bibliografía, ¿sí? Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Si tienen alguna consulta, me pueden preguntar ahora. ¿Hay alguna consulta? Quedan poquitos. Profe, ¿qué libro es el que más recomendás para leer? ¿Cuál El que, sería? el que más, bueno, de todos. A mí me gustan todos, pero el que más recomiendo es el Brown. A ver, les voy a mostrar el Brown. Bueno, El Brown como marrón en inglés, sí, ¿sí? Ese es el que más me gusta. Después, para la parte de destilación, me gusta el Ocontojo. O con Joaquín Tojo, Gabriel, o sea, también se llama. O sea, yo le llamo Ocontojo nomás por los dos apellidos, pero son dos apellidos diferentes. Y después, ok. el tercero que me gusta más es el McCabe, porque es bien completo. El Mac, como de McDonald's, Cave. Sí. ¿Está bien? Bueno, Esos son los gracias, libros profe. más representativos, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta más?